Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy muy emocionado de traerles un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de más de uno. Y es que ¿quién no adora un buen drama, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas? Exacto, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y el título ya lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir, la enfermedad que unió a los ex, ¿reconciliación a la vista? Prepárense porque les voy a contar una historia llena de misterio, rumores, momentos emotivos y por supuesto, mucho chisme del bueno. Vamos a explorar cómo una enfermedad, inesperada y desafortunada, terminó uniendo a dos personas que alguna vez fueron la pareja perfecta en la pantalla y, según muchos, también fuera de ella. Antes de que sigamos adelante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más chisme y contenido interesante por venir. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, para quienes no estén familiarizados, es un cuento de hadas moderno, pero con un final, bueno, digamos que no tan feliz. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci, y la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y gran parte de ese éxito se debió a la chispa que existía entre Can y Demet. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se enamoraron perdidamente en la pantalla, y los fans, por supuesto, soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Y por un tiempo parecía que sus deseos se habían hecho realidad. Rumores, fotos, declaraciones, todo apuntaba a que estaban saliendo juntos en la vida real. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida personal de sus estrellas, no tardaron en cubrir sus supuestos encuentros y momentos románticos. Se decía que estaban muy enamorados, que sus familias se llevaban de maravilla, y que la relación iba viento en popa. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De un día para otro, los rumores sobre su romance se silenciaron. Las fotos desaparecieron y, lo más importante, ellos dejaron de ser vistos juntos. Se especuló mucho sobre las razones de su ruptura. Algunos decían que la fama repentina había sido demasiado para ellos, otros que las agendas apretadas de ambos habían dificultado la relación. También se habló de posibles infidelidades, pero nada fue confirmado. Lo cierto es que a pesar de que su relación fuera real o no, la ruptura decepcionó a muchos fans que habían soñado con su amor. Y ahí es donde entra el elemento que une a nuestros protagonistas, la enfermedad. Pero, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Bueno, resulta que la madre de Can Yaman, Gulden Can, fue diagnosticada con una condición que, aunque no ha sido especificada públicamente en detalle, la obligó a someterse a un tratamiento médico. Esto, por supuesto, generó mucha preocupación y apoyo hacia la familia Yaman, tanto por parte del público como de sus amigos y colegas. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. Aunque ya no estuvieran juntos, el vínculo que habían compartido, los sentimientos que alguna vez existieron, no desaparecieron por completo. Demet, según informaciones y fuentes cercanas, no dudó en mostrar su apoyo a Can y a su familia en este difícil momento. Se dice que incluso le envió mensajes de aliento y preocupación. Este gesto, aunque pequeño, fue muy significativo y generó un revuelo mediático. La noticia de este acercamiento, de esta muestra de cariño y solidaridad, revivió las esperanzas de los fans. Muchos empezaron a soñar con una posible reconciliación. ¿Será que la enfermedad de la madre de Can les había hecho reflexionar sobre lo que fue su relación? ¿Será que el tiempo había sanado las heridas y estaban dispuestos a darse una segunda oportunidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Can y Demet han mantenido un perfil bajo sobre el tema. No han confirmado ni desmentido los rumores. Han sido muy discretos, protegiendo su privacidad y evitando declaraciones que puedan avivar la llama de la especulación. Pero, ¿qué podemos decir sobre las posibilidades de una reconciliación? Pues bien, basándonos en lo que sabemos, hay varios factores a considerar. En primer lugar, está el factor emocional. Ambos han demostrado ser personas sensibles y probablemente, la experiencia de la enfermedad de la madre de Can haya sido un punto de inflexión. El dolor, la incertidumbre, la preocupación, todo esto puede generar un acercamiento emocional y una reevaluación de las prioridades. En segundo lugar, está el factor de la madurez.
El tiempo ha pasado, ambos han madurado y han tenido experiencias nuevas. Es posible que hayan aprendido de sus errores, que hayan superado rencores. Y que estén dispuestos a dejar atrás el pasado. En tercer lugar, está el factor de la compatibilidad. Aunque su relación no funcionara en su momento, la química entre ellos sigue siendo innegable. Si la atracción sigue presente, si comparten valores y si ambos están dispuestos a esforzarse, una reconciliación no sería imposible. Sin embargo, también hay factores que podrían dificultar una posible reconciliación. Está la presión mediática, la expectación de los fans, el escrutinio público, todo esto puede ser muy abrumador y difícil de manejar. También están los compromisos profesionales de ambos, sus agendas apretadas, sus diferentes proyectos, todo esto podría complicar el inicio de una nueva relación. En definitiva, la situación es complicada. No podemos saber a ciencia cierta qué sucederá. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a las noticias. Pero una cosa es segura, la historia de Can Yaman y de Method Demir sigue siendo fascinante y emocionante. Y aquí es donde el chisme se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque en el mundo del espectáculo, nada es definitivo. Las relaciones pueden cambiar, las personas pueden cambiar, y las segundas oportunidades existen. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a Can Yaman y The Method Demir juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos. Y si eso sucede, créanme, este canal será el primero en informarlos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Can Yaman y de Method Demir. Hemos repasado su romántica historia, su dolorosa separación y sobre todo, la enfermedad que de alguna manera, los ha unido de nuevo. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Creen que podrían reconciliarse? ¿Creen que deberían intentarlo? Compartan sus opiniones, porque me encanta leerlas y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Profundizando en el drama, el renacimiento de una historia de amor en medio de la adversidad ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén listos para un nuevo episodio lleno de emociones fuertes. Hoy nos adentramos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades turcas, y específicamente en la intrigante historia de Can Yaman y de Method Demir. Como ya saben, son dos de los nombres más resonantes en la industria del entretenimiento turco, conocidos por su talento, carisma y, por supuesto, su apasionada historia de amor en la pantalla. Pero ¿qué sucede cuando la vida imita al arte y un drama inesperado, en forma de enfermedad, parece haber resucitado las cenizas de un romance pasado? Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un segundo de nuestros análisis y chismes más exclusivos. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. ***, un romance bajo los reflectores, Erkencikus, y el comienzo de todo ***. La chispa entre Can Yaman y The Method Demir se encendió en el set de Erkencikus, una serie que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre sus personajes, Kandibit y Sanemadin, fue innegable. La serie, que narra la historia de amor entre un fotógrafo exitoso y una joven soñadora, se convirtió en un fenómeno cultural. La pasión que irradiaban en la pantalla, la complicidad y la ternura, generaron un furor entre los fans, que rápidamente comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y durante un tiempo la realidad pareció confirmar esas ilusiones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida personal de sus estrellas, comenzaron a publicar fotos de ellos juntos, de citas románticas y de gestos cariñosos. Las especulaciones sobre su relación se intensificaron, y los fans se emocionaron con la posibilidad de que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. ***, el desvanecimiento de un sueño, la ruptura y las especulaciones ***.
Sin embargo, como en muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la felicidad no fue eterna. De manera inesperada, los rumores sobre su relación se desvanecieron. Las fotos de ellos juntos desaparecieron de las redes sociales, y lo más impactante, dejaron de ser vistos juntos públicamente. La noticia de su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans, que habían apostado por su amor. Las razones detrás de su separación fueron objeto de intensas especulaciones. Se habló de la presión mediática, de la agendas apretadas y de las posibles infidelidades. Los rumores volaron, pero ninguna versión oficial fue confirmada. Lo cierto es que independientemente de las causas, la ruptura dejó un sabor amargo y decepcionó a quienes habían creído en su historia de amor. *** La adversidad que reaviva el vínculo, la enfermedad de Gulden Khan ***. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. La enfermedad de la madre de Khan Yaman, Gulden Khan, se convirtió en el centro de atención. Aunque los detalles específicos de la condición no fueron revelados públicamente, se supo que requirió un tratamiento médico. Esta situación generó una ola de apoyo y solidaridad hacia la familia Yaman, tanto por parte del público como de sus colegas y amigos. En medio de esta difícil situación, Demet Özdemir, a pesar de su separación, demostró su apoyo a Khan y a su familia. Según fuentes cercanas, no dudó en enviar mensajes de aliento y preocupación. Este gesto, aunque discreto, no pasó desapercibido y generó un gran revuelo. ***, el retorno de la esperanza, una segunda oportunidad, ***. La noticia del acercamiento de Demet, de su muestra de cariño y solidaridad, reavivó la esperanza de los fans. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones sobre una posible reconciliación. ¿Sería que la experiencia de la enfermedad de la madre de Khan había hecho reflexionar a ambos sobre su relación? ¿Sería que el tiempo había sanado las heridas y estaban dispuestos a darse una segunda oportunidad? La realidad es que nadie lo sabe con certeza. Khan y Demet han mantenido un perfil bajo sobre el tema, protegiendo su privacidad y evitando declaraciones que puedan alimentar la especulación. Sin embargo, la discreción que han mantenido solo ha intensificado el interés y el deseo de los fans de que puedan volver a estar juntos. ***, análisis de las posibilidades, factores a considerar ***. Para analizar las posibilidades de una reconciliación, debemos considerar varios factores. El factor emocional ***, la enfermedad de la madre de Khan podría haber sido un punto de inflexión. La experiencia del dolor, la incertidumbre y la preocupación pueden generar un acercamiento emocional y una reevaluación de las prioridades. La cercanía en momentos de dificultad puede fortalecer los lazos y recordar lo que se sentía el uno por el otro. El factor de la madurez el tiempo transcurrido desde su separación les ha permitido madurar y tener nuevas experiencias. Es posible que hayan aprendido de sus errores, superado rencores y estén dispuestos a dejar atrás el pasado. El crecimiento personal puede abrir la puerta a una nueva comprensión y a una segunda oportunidad. El factor de la compatibilidad la química entre ellos sigue siendo innegable. Si la atracción sigue presente, si comparten valores y si ambos están dispuestos a esforzarse, una reconciliación no sería imposible. Han demostrado una conexión especial en el pasado, y esa conexión podría resurgir. Los obstáculos en el camino Sin embargo, también existen factores que podrían dificultar una posible reconciliación. La presión mediática la expectación de los fans, el escrutinio público y la presión mediática pueden ser abrumadores y difíciles de manejar. La exposición constante y la atención de los medios pueden dificultar el desarrollo de una relación en privado. Los compromisos profesionales sus agendas apretadas y sus diferentes proyectos podrían complicar el inicio de una nueva relación. La distancia, el tiempo y la dedicación a sus carreras pueden ser un obstáculo para pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. El futuro incierto, ¿qué nos depara el destino? En definitiva, la situación es complicada y llena de incertidumbre. No podemos predecir el futuro, pero una cosa es segura, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo fascinante. Su reencuentro en medio de la adversidad ha reavivado la esperanza de los fans y ha despertado la curiosidad de los medios de comunicación.
El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y las segundas oportunidades existen. Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos. Sea cual sea el camino que elijan, su historia continuará cautivando a sus seguidores. Asterisco asterisco el cierre, reflexiones finales y agradecimientos asterisco asterisco. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado su romántica historia, su dolorosa separación y sobre todo, la enfermedad que de alguna manera, los ha unido de nuevo. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y predicciones. ¿Creen que se reconciliarán? ¿Deberían darse una segunda oportunidad? Me encanta leer sus comentarios. Por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.